Bueno, estos medicamentos surgen básicamente porque en el año 1933, Binet, un bacteriólogo, descubre que los estreptococos aglutinaban en el plasma, pero no en el suero. Entonces postula que el suero que tuviese estreptococo no se coagularía. Es la teoría del desviamiento enzimático estreptocóxico, que eso se convirtió en el principio terapéutico para eliminar coágulos de pirina después de una lesión sin recurrir a la cirugía. Los primeros ensayos de pirinolíticos ocurrieron en Rusia. Aparece en el año 77 la administración intracoronaria de estos pirinolíticos en infarto de miocardio. Pero básicamente la era surge después de la década de los 80, ¿sí? Cuando se introducen los catéteres de Schwann-Ganz y empiezan a surgir por primera vez estudios de estreptoquinasa en el infarto de miocardio, demostrando una reducción de la fatalidad, de la mortalidad en el infarto de miocardio. Esta reducción de mortalidad, ¿sí?, de miocardio tras la introducción de la repercusión farmacológica es respaldada a partir del año 1986 en el estudio GISE-1, en el cual se demostró que la mortalidad se redujo en un 47% con el uso de estreptoquinasa en pacientes tratados en la primera hora de un infarto de miocardio. Este realmente fue el primer estudio que estableció la terapia pirinolítica como tal. Ya luego aparecen otros estudios del 93, donde comparan estreptoquinasa y alteplasa, que es la RTPA, donde muestra que tanto la RTPA como la estreptoquinasa, ¿sí?, eran igualmente efectivas en reducir parte de la mortalidad, ¿sí? La alteplasa, entonces, combinada con heparina no fraccionada, logró pues una buena reducción de la repercusión coronaria. También aparece otro estudio en la 99 de Necteplasa que la compara con RTPA, alteplasa, ¿sí? Y mostró igualmente que el RTPA es tan efectivo, ¿sí?, como el Necteplasa. ¿Cómo vamos a clasificar los pirinolíticos? ¿Sí? Entonces los pirinolíticos los clasificamos en 3 generaciones. La primera generación, aquí vemos los fármacos más importantes, de los cuales voy a resaltar estos 3, que son los que más voy a hablar. Estreptoquinasa de primera generación, alteplasa o RTPA de segunda generación y tenecteplasa de tercera generación, que es una mutante de RTPA. Así entonces, los pirinolíticos, como ya previamente hemos discutido en todo el semestre, estos se clasifican en no pirino específicos y pirino específicos, o sea, no selectivos de fibrina y selectivos de fibrina. Los no selectivos de fibrina no dependen de la presencia de fibrina para actuar y generar plasmina libre circulante. Estos generan un estado lítico sistémico. Los fibrinos específicos sí dependen de la presencia de fibrina para actuar y no generan un estado lítico sistémico. Los primeros estimulan la fibrinólisis donde existe plasminógeno circulante o plasminógeno unido al coágulo.
o sea, tanto en las cercanías del trombo como en el resto de la circulación. Los fibrinos específicos estimulan la fibrinólisis en los lugares donde hay fibrina, es decir, donde el fibrinógeno se une a plasminógeno, perdón, se une a la fibrina, o sea, donde existe el trombo, no en la circulación sistémica. Por tanto, los no fibrinos específicos, como streptokinasa, ¿sí?, son medicamentos que pueden generar lisis sistémica. En cambio, la alteplasa, la tenenteplasa de tercera generación no genera un estado lítico sistémico. Schlombe lo está diciendo, son trombolíticos, porque ellos estimulan, ¿sí?, activan, ¿sí?, el plasminógeno, ya sea circulante o el que está unido a la plasmina, en el lugar donde está el trombo, para que esta plasmina lise el coágulo, ¿sí? Vemos acá que hay fármacos, sustancias que pueden inactivar estos agentes trombolíticos, como es el PAI, que ya lo conocen ustedes, el inhibidor del activador del plasminógeno, ¿sí? Ok. Un trombolítico ideal debería ser aquel que te haga una reperfusión rápida, que tenga una máxima eficacia, es decir, que permeabilice la arteria coronaria comprometida en un 100%, lo que nosotros llamamos un TIMI-3, que tenga fibrinoespecificidad, que tenga baja incidencia de reoclusión, baja incidencia de hemorragia intracraneal y extracraneal, que no tenga efectos sobre la presión arterial, que no produzca hipotensión, que no sea antigénico y que el costo sea razonable. Vamos, cuando veamos estas características de estos trombolíticos, algunos cumplen esta característica, otros no. Enfoquémonos con los tres primeros, que son los tres fibrinolíticos que hay disponibles en Colombia. De manera que cuando veamos las características, yo voy a señalar lo más importante, ¿sí? La streptokinasa tiene una vida media de 20 minutos, la alteplasa de 5 y la tenenteplasa de 20 a 40 minutos, ¿sí? La administración, siempre que se administra en bolo, el bolo se hace básicamente con tenenteplasa, ¿sí? El tiempo de administración, ven ustedes que en el tenenteplasa hay que administrarlo muy rápidamente, en un término de 5 o 10 segundos, mientras que la streptokinasa en promedio se administra en 1 hora y la alteplasa en 1 hora y media, 90 minutos. La antigenicidad, por ser la streptokinasa derivada de estreptococo del grupo hemolítico C, pues puede inducir anticuerpos, el resto no. Básicamente la streptokinasa activa en forma indirecta el plasminógeno, los otros son inhibidores, activan en forma directa el plasminógeno. La streptokinasa no tiene selectividad por la fibrina, ahora lo decíamos, mientras que la alteplasa y la tenenteplasa son altamente selectivos por la fibrina, por eso se llaman fibrinos selectivos. El que más depleta el fibrinógeno circulante es la streptokinasa, ¿sí? La alteplasa y tenenteplasa leve, mínima. Ahora, ¿qué porcentaje de permeabilidad hay a los 90 minutos una vez se coloca este fibrinolítico? Lo
que nos llamamos un flujo TIMI 2, que abre el vaso, pero con un flujo lento, ¿sí? La estreptokinasa lo hace en un 55%, alteplasa 75% y tenecteplasa en un 83%. Quiere decir que, pues, básicamente, hay algo interesante en tenecteplasa, es que ofrece mayor grado de permeabilidad de la arteria coronaria prometida a los 90 minutos. Y el flujo completo, ¿sí?, de la arteria permeable, flujo normal, ¿sí?, lo ofrece básicamente en estos dos medicamentos, alteplasa y tenecteplasa. Esa es una debilidad de la estreptokinasa, digámoslo así, puesto que es menos efectiva en permeabilizar la arteria coronaria. ¿Alguna pregunta? Doctor, perdón, una pregunta, ¿cuál es bien la diferencia entre el TIMI 2 y el TIMI 3? Ya, venga, se lo muestro acá, ¿sí? Esta es la diferencia entre TIMI 2 y TIMI 3, ¿sí? Cuando uno hace trombolisis o está haciendo reperfusión, incluso con PCI, hay una clasificación TIMI que habla del flujo, ¿sí?, o llamado flujo TIMI. Un flujo TIMI 0 es que no perfunde, la arteria está completamente ocluida. El TIMI 1, ¿sí?, básicamente es que hay que el contraste, que es un medio de contraste por angiografía que para demostrar si hay trombo o no, ¿sí?, entonces muestra que el contraste infiltra el trombo, pero aún no hay perfusión. TIMI 2 está bien, la arteria ya está abierta, pero tiene un flujo lento, ¿sí?, o sea, está abierta, permeable, pero el flujo está retrasado en el tiempo. Y un flujo TIMI 3 es que tiene un flujo normal, que es permeable con un flujo normal. Esa es la diferencia entre TIMI 1 y entre TIMI 2 y TIMI 3. ¿Sí? Muy bien. Sí, doctor, gracias. Ahora, la posibilidad de una hemorragia intracerebral, ¿sí?, la encontramos con estos dos fármacos como es alteplasa y tenecteplasa, el porcentaje entre 0,7 y 0,9. La estreptokinasa ofrece menos riesgo de hemorragia intracerebral, ¿sí? La hipotensión es más frecuente con la estreptokinasa, lo ven aquí. Y el costo, pues, el costo es muy elevado con cualquiera de estas terapias trombolíticas. Si uno mira el costo de una estreptokinasa comparado, por ejemplo, con estos, una estreptokinasa puede costar más o menos en el orden de unos $1,000 y esto puede costar en el orden de unos $2,000 promedio, ¿sí? O sea, puede costar barato que valga esta, está costando en el orden de 1.500.000 y este 2-3 veces más, ¿sí? Entonces, el tratamiento es muy costoso, pero afortunadamente las CPS están en la obligación de ofrecer este medicamento a todo paciente vinculado a él. Bueno, viendo entonces las características, vamos a ver las características de la estreptokinasa. Este fue el trombolítico, el primer trombolítico que se introdujo en el mercado. Es el más utilizado en el mundo, el más activo y lo disponible. ¿Sí? La estreptokinasa es sintetizada por estreptococos, ¿sí? O sea, derivada específicamente de estreptococo beta hemolítico del grupo C. Y ahí entonces que confiere esa propiedad antigénica, ¿sí?, porque induce la formación de anticuerpos anti-estreptococos, ASTO, ¿sí? Muy bien. Su efecto no es dosis dependiente, ¿sí? Por eso cuando colocamos una dosis promedio, si es un infarto de miocardio, lo colocamos en una dosis de promedio de 1.500.000 unidades. ¿Qué requiere para que actúe? ¿Sí? Que tenga afinidad por el plasminógeno circulante y el que está unido al coágulo de fibrillo, ¿sí? Requiere de esto. Y requiere una baja concentración de anticuerpos
anti-estreptoquinasa. ¿Qué pasaría si el paciente tiene altas concentraciones de anticuerpos anti-estreptoquinasa? Haría una reacción antigénica. Claro, e impediría que el fármaco, ¿qué? Actuara, ¿sí o no? Entonces, concentrémonos en esto. A mayor cantidad de cuerpo, mayor inactivación del fármaco, o sea, menos probabilidad del éxito pirinolítico de estos pacientes. Entonces, ¿qué va a requerir? Se requieren más o menos 350.000 unidades de este fármaco para inactivar esos anticuerpos existentes que se encuentran circulando en el momento en que se coloca este medicamento, ¿sí? Si existiera, pues. Incluso estos anticuerpos aumentan de nuevo a los 7 días luego de que se han administrado estos medicamentos y pueden alcanzar títulos cada vez más altos, ¿sí? Titulaciones más altas, 50, 100 veces mayores a las basales. Esto explica por qué los pacientes que han recibido estreptoquinasa previamente los últimos 6 meses no se puede colocar este medicamento, precisamente por esta razón. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo actúa? ¿Cómo es que va a actuar? Ya lo decía, es un activador indirecto del plasminógeno. Quiere decir esto que precisa unión al plasminógeno circulante. Por sí sola, no tiene actividad trombolítica, a menos que esté unido al plasminógeno circulante para formar lo que le llamamos un complejo activador de plasminógeno, ¿sí? A plasmina. Entonces, esta estreptoquinasa se une al pirinógeno circulante, ¿sí? Y forma ese complejo activador del plasminógeno, ¿sí? Como no es selectivo de la fibrina, entonces no solamente va a activar el plasminógeno circulante, sino también el plasminógeno unido a la fibrina. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ambas plasminógenos. ¿Y qué induce? Pues esta unión de plasminógeno, ¿sí? Unido al circulante o al unido a la fibrina, ¿sí? Pues aumenta los niveles de plasmina. Una hiperplasminemia. ¿Y qué induce esa hiperplasminemia? Va a estimular la conversión de precalicreína en calicreína. Quiere decir esto que la administración de estreptoquinasa, ¿sí?, puede activar por medio de la calicreína la formación de bradicinina a partir de cininógenos de alto peso molecular. O sea, la estreptoquinasa induce gran cantidad de liberación de cininas, bradicinas. Y esto explica por qué el efecto hipotensor de este medicamento es más frecuente que con los otros trombolíticos. ¿Muy bien? Sí, doctor. Muy bien. Es un riesgo, pero bueno, no es tan grave. Al aumentar entonces también los niveles de plasmina, entonces no solamente va a cabo, es decir, activar los niveles de bradicinina, sino que también empieza a depletar los niveles de fibrinogen circulante. Lo reduce hasta en un 20% de plasminógeno y de otros factores de la coagulación como el 5 y 8 porque son las acciones de la plasmina, ¿sí? Esto quiere decir que está aumentando productos de degradación del fibrinógeno que a su vez van a inhibir la aplicación plaquetaria y la polimerización de la fibrina, ¿sí? Eso es un efecto a tener en cuenta. Además que puede disminuir niveles de antitrombina, alfa-2 antiplasmina, alfa-2 macroglobulina, etc. De todo lo anterior que está generando todo un estado, mire que está disminuyendo niveles de todo esto, los fibrinógenos, está activando los productos de degradación. Esto está diciendo que está generando un estado lítico sistémico, incluso a dosis terapéuticas utilizadas, ¿sí?
Ese es un efecto que puede inducir la streptokinasa con mayor riesgo que los otros trombolíticos. Y ese estado lítico sistémico pues predispone a ¿qué? Pues a una lisis sistémica, y eso induce mayor riesgo de sangrado. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, desde el punto de vista farmacocinético, este es un fármaco con una vida media cortica, 20 minuticos, como todos, ¿sí? Y es metabolizado, como ya decía, por esos anticuerpos anti-streptokinasa circulante. Eso casi inmediatamente después de que se administra el medicamento. Me parece que sus niveles son, básicamente, cuando se administra, se supone que pueden haber niveles elevados, pero no lo suficiente para inactivar el fármaco, ¿sí? Cuando se elimina por vía renal, básicamente es su efecto de eliminación más importante. Sus efectos secundarios, pues es predecible, la hemorragia. La hemorragia está relacionada con la dosis y la duración de la infusión intravenosa. El sitio donde más sangran es el lugar donde se ha realizado el procedimiento invasivo, o sea, en el vasito. Ellos pueden sangrar por ahí, ¿sí? ¿Y qué factores hay? Lisis del trombo, ¿sí? Estado lítico sistémico, etc. ¿Sí? No olviden que el riesgo de hemorragia intracraneal es del 0.3%, ¿sí? Y esta de riesgo de hemorragia pues es menor que los otros trombolíticos, pero básicamente hay que tenerlo en cuenta, ese riesgo de hemorragia intracraneal, ¿sí? Por eso es cuando veamos contraindicaciones, una de ellas sea en ese paciente que tenga un antecedente previo, ¿sí? De una ACV de tipo hemorrágico. Otro efecto, que no está libre de todos, es la hipotensión y la bradicardia que se ve cuando se hace terapia trombolítica. Esto no es de preocuparse, porque básicamente es un efecto que indica reperfusión miocárdica, reperfusión cardíaca, coronaria, pues. Es el reflejo de Sol-Harish. Se puede ver hasta en el 40% de los pacientes que toman streptokinasa. Está asociada a liberaciones de bradicininas, etc. Pero esto no es un signo de alerta, y por el contrario es un criterio de reperfusión miocárdica, ¿sí? También se pueden presentar las líneas de reperfusión, básicamente extrasístoles ventriculares y el ritmo ventricular acelerado. Tampoco requiere tratamiento, porque su nombre lo está diciendo, está indicando reperfusión. Y por último, las reacciones alérgicas, que son infrecuentes y no severas, ¿sí? Básicamente, si se presenta un shock anafiláctico, esto sería muy raro. ¿Y por qué induce reacción alérgica? Porque ya vimos, es muy inmunogénico. Viene en polvo liofilizado, en concentraciones de 250.000, 500.000 y 1.500.000 unidades. Se prepara en solución salina, ¿sí? Y vamos a ver después la dosis de acuerdo al tipo de indicación que tenga. No olviden que una dosis terapéutica en el caso de un infarto de miocardio tiene un éxito de reperfusión que ronda entre el 50 y el 60%. ¿Sí? Siguiente trombolítico sería la alteplasa, que es el activador tisular del plasminógeno recombinante, RTPA. Este ya se obtiene por técnica de RNA combinante, ¿sí? Es una técnica de RNA combinante que se obtiene a través de tecnología obtenida de la Escherichia coli. A partir de la E. coli se obtiene esa molécula, ¿sí? Bien, el mecanismo de acción, entonces ya sabemos que este es fibrino específico, es decir, tiene gran afinidad por el plasminógeno que está unido a la fibrina, muy selectivo a la fibrina, ¿sí?
Entonces, esta es la molécula grande aquí de esta alteplasa, ¿sí? Que tiene unos sitios en la cadena terminal que se unen directamente a la plasmina, los llamados Kringle, ¿sí? Entonces, tiene una alta selectividad por la pirina, por eso cuenta con mayor rapidez de la lisis del coágulo. Esto comparándolo pues con la estepetinasa, ¿sí? ¿Ok? Como tiene una alta afinidad por el plasminógeno en presencia de pirina, permite que haya una activación eficaz de la pirina del coágulo, limitando la activación de ese plasminógeno circulante. Entonces, si miramos la estructura de esta alteplasa, tiene unas cadenas polipeptídicas muy específicas. Ojo a esta cadena pirinonectina y a este anillo Kringle 2. ¿Sí? Aparte de estas dos, hay otros análogos de factor de crecimiento y el anillo Kringle, ¿sí? El plasminógeno. ¿Por qué? Porque básicamente, si uno mira acá, el dominio Finger, ¿sí? Que es este que está aquí, y la región K2 son esenciales para que este fármaco se una a la fibrina. Mientras que los dominios EGF y K1 son los que permiten el aclaramiento hepático, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la alteplasa? La TPA. Exactamente lo que hace la TPA cuando se libera el endotelio. Se une específicamente al plasminógeno que está unido al coágulo o sea, el que está unido al plasminógeno que está unido a la plasmina. Entonces se une a él, lo activa y induce productos de degradación de fibrina. ¿Sí? Aquí está el TPA, lo une al plasminógeno de forma selectiva e induce lisis porque está activando esta proteína lítica, la plasmina. En otras palabras, también tiene gran afinidad por el plasminógeno unido a la plasmina. ¿Sí? No olviden eso. Tiene escasa afinidad por el plasminógeno circulante. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es fibrino específico. Esa es la característica farmacodinámica. ¿Sí? O sea, no se asocia con disminución de fibrinógeno sérico, lo que en teoría disminuiría la tasa de sangrados. Sin embargo, esto no se ha demostrado in vitro. Sabemos que el riesgo de sangrado ocurre. Y de hecho, el riesgo de sangrado por hemorragia intracerebral es mayor por alteplasa que streptokinasa. ¿Por qué? Pues porque genera plasmina, ¿sí? Y entonces todo esto conduce a incrementar los productos de degradación, etcétera, que es lo que puede inducir un estado lítico, pero también puede inducir un estado hipercoagulable, ¿sí? Lo cual, como todos estos medicamentos trombolíticos, requieren, ¿sí? Inicialmente, ¿sí? Cuando se aplica la coadyuvancia de antiagregantes plaquetarios y de anticoagulantes. Este es el principio de administrar estos anticoagulantes cuando se da terapia filinolítica. Por lo menos estos anticoagulantes en las primeras 48 horas para evitar ese estado hipercoagulable que puede inducir inicialmente estos fármacos. Esa es la razón para evitar esos fenómenos de retrombosis. Vida media, 5 minutos, se metaboliza en forma rápida, principalmente en el hígado, se inactiva como todos estos fármacos por el PAI-1, especialmente por el PAI-1, ¿sí? Y ahí que algunos son más resistentes al PAI-1 que otros, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Interacciones. Tener en cuenta que la nitroglicerina podría inhibir el efecto trombolítico, por eso nunca se debe mezclar esto, siempre que solito, ¿sí?
Ok. Efectos secundarios y la hemorragia. Todos estos medicamentos. ¿Sí? El mismo riesgo que la estreptoquinasa, a pesar de que la RTPA es pirino específica. ¿Sí? Y vemos el riesgo de hemorragia intracraneana, ¿no? Aquí entre 0,4 y 1,3, promedio 0,7%. También puede ocurrir otro tipo de hemorragias, como lo ven aquí, hemorragias digestivas, genitourinarias, todos estos riesgos de hemorragia. ¿Sí? Como todos los medicamentos trombolíticos, inducen el reflejo de Sol-Harish. ¿Qué indica un reflejo de Sol-Harish? Hipotensión y bradicardia. Que el paciente está siendo reperfundido, entonces está pues, respondiendo adecuadamente al tratamiento. Entonces tú decides colocarle alteplasa a una paciente. Se le baja la presión y se torna bradicárdica. De hecho, puede inducir arritmias por reperfusión. Entonces lo llama la enfermera asustada. El doctor, se le bajó la presión, está bradicárdico, y mire este electro, y usted mire, uy, un ritmo idioventricular acelerado. Llama al internista, llama a alguno de ellos, dice, qué susto, se me agravó el paciente. ¿O usted qué hace? ¿Qué haría? Pues yo me pongo contento. ¿Por qué? Porque está funcionando. Claro, porque es exitosa la reperfusión a los 90 minutos. Y se reperfundió. ¿Entiende? Esto es un reflejo secundario, pero indica lo mismo. Puede inducir también, acuérdense, arritmias de reperfusión. Bien, este medicamento viene en frascos de 50 miligramos, como lo ven aquí, la Actinice. ¿Sí? En 2 frasquitos, una unidad contiene 2 frascos para diluirlo en 50 mililitros. ¿Sí? Ok, así es que se coloca y después vamos a ver. Por último, vamos a ver la tenecteplase. ¿Sí? Esta tenecteplase básicamente es un mutante de la alteplase, o sea, un mutante triple de la RTPA, por eso es de tercera generación. También es fibrino específico. Pero ¿cuál es la diferencia? Es más fibrino específico, mayor el efecto fibrino específico que la alteplasa. Y de hecho tiene mayor resistencia al PAI-1, aquella sustancia que la inactiva. De hecho, tiene mayor especificidad, 15 veces mayor a el tenecteplase que la alteplase. ¿Sí? Okay. Entonces, su especificidad es más alta a la fibrina y tiene mayor resistencia frente a su inhibidor endógeno, que es el PAI-1. ¿Por qué? Porque hubo una mutación, digámoslo aquí, de estos aminoácidos que componen esta cadena de este fármaco. ¿Sí? O sea, ha habido una mutación de los aminoácidos presentes y entonces esta mutación es la responsable sobre todo de este efecto de resistencia sobre el inactivador. No olviden, es un mutante del RTPA. ¿Sí? ¿Quedó claro? Con 2 características. ¿Cuáles son? Mayor especificidad de la fibrina y mayor resistencia al PAI-1. Esas son las 2 características del tenecteplase. Mire que tienen las mismas cadenas que yo había nombrado ahorita, parecido al alteplase. La vida media promedio es de unos 24 minutos, ¿sí? Es depurado la circulación por receptores a nivel hepático, ¿sí? Y lo hace de una manera muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque lo hace de una manera muy rápida. Y esto implica que el fármaco tenga que ser administrado en fracción de segundos, o sea, de 5 a 10 segundos. Polo directo. ¿Sí? Hemorragias, claro, los mismos riesgos de hemorragia, incluso
el ritmo de hemorragia intracraneal, aquí está descrito el 0.9 comparando con el 0.4 del estreptoquinasa. Induce el mismo reflejo de Solzhenitsyn que todos estos trombolíticos, induce inclusive, aquí está la información, no está, pero anotémoslo, las arritmias de repercusión, induce también un estado hipercoagulable inicialmente. Esto requiere el uso de antiagregantes y anticoagulantes que se administran en conjunto con estos pirinolíticos y se deben administrar por lo menos 48 horas para evitar ese fenómeno de retrombosis. ¿Sí? Bueno, ¿cómo viene? Este viene en la presentación de ampollitas de 50 miligramos, de 50 miligramos que equivale a 10.000 unidades, ¿sí? Y no olviden esto, que se administran en una dosis única, polo, de 5 a 10 segundos. ¿Sí? Hay un estudio que demuestra que en los pacientes mayores de 75 años hay que administrar la dosis a la mitad. Los pacientes mayores de 25 años. Entonces vimos que uno de los problemas que tenían estos medicamentos era la hemorragia, ¿sí? Y sobre todo la hemorragia intracerebral, que es la complicación más grave del tratamiento de trombolítico. ¿Sí? Puede ocurrir hasta más o menos un 1% de los pacientes, veíamos que están entre 0,4 y 0,9. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, el riesgo de hemorragia intracerebral es mayor en aquellos pacientes que reciben trombolíticos por un ataque cerebral isquémico agudo. Son los que tienen mayor riesgo. ¿Sí? ¿Qué haríamos si ese paciente no sangrara? ¿Sí? Hay varias formas de pensar en ese tratamiento. Primero, suspender la infusión del fibrinolytico. Podemos tener alternativas como plasma fresco congelado, la administración de crioprecipitados, los concentrados plaquetarios, concentrados de fibrinógeno, y hay unos fármacos que nos llamamos antifirinolíticos, de los cuales tenemos el ácido tranexámico, el ácido epsilon aminocaploico, la clotidina. ¿Qué más contamos? Es el ácido tranexámico. Cuando ustedes digan, los trombolíticos pueden tener antídoto, entre comillas, sí, porque hay fármacos antifirinolíticos, específicamente el ácido tranexámico. ¿Cuál es el antídoto de la vitamina K? Perdón, el antídoto de la heparina. Protamina. Protamina. ¿Sí? ¿Cuál es el antídoto de la warfarina? Vitamina K, doctor. Eso. ¿Los anticoagulantes orales tienen antídoto? Anticoagulantes orales directos. El dabigatran, el idarucizumab, por ejemplo. Que estos fármacos tienen su propio antídoto. También hay que pensar, uno no debería administrar un trombolítico sin pensar en la posibilidad de que en el servicio también haya ácido tranexámico. Además de estas otras maneras de tratarla, administrando estos concentrados de plasma fresco, etc. ¿Sí? La hipotensión, bueno, es un efecto adverso, pero responde generalmente a los cristaloides, ¿sí? En casos severos, refractarios, se puede administrar dopamina transitoriamente, etc. La alergia, que es más común con la estreptoquinasa, ¿sí? Recuerde que la posibilidad de una reacción anafiláctica por estreptoquinasa es muy rara y mucho más rara pues con nosotros, ¿sí? Podría ocurrir y ya sería el manejo de como tal, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son las indicaciones de estos medicamentos? Ahí vemos 6 indicaciones grandes, ¿sí? La primera, en el infarto agudo del miocardio con elevaciones ST, ¿sí? Entonces, en el infarto agudo con elevaciones ST, piensen ustedes que lo que estamos haciendo
haciendo con estos fármacos es una repercusión farmacológica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de repercusión farmacológica, hablamos de la fibrinolisis, porque también hay otras formas de repercusión miocárdica, la angioplastia coronaria, transluminal percutánea, ACTP, la ACTP o PCI, y la cirugía de revascularización miocárdica. Estas son las formas de hacer revascularización, reperfusión miocárdica, ¿sí? Bueno, tengamos siempre en cuenta esto. Siempre que se tenga la disponibilidad de hacer una intervención coronaria percutánea, esta debe ofrecerse como primera opción sobre fibrinolisis en un paciente infartado. Más si ese paciente está en malas condiciones, está inestable hemodinámicamente, tiene KIRIP3, está en shock cardiogénico, etc. Esos pacientes pueden ser inmediatamente la reperfusión intervencionista. ¿Cuál es el objetivo de una reperfusión? Pues ahora lo decíamos, restablecer la permeabilidad de esa arteria relacionada con el infarto. O sea, limitar el tamaño del infarto y, lógicamente, disminuir la mortalidad y el riesgo de reinfarto. Cualquier objetivo de las técnicas de reperfusión busca ese objetivo. Cuando uno está mirando estos métodos, tanto angioplasia como trombolíticos, pues uno debe mirar quién logra una mayor, ¿sí?, reperfusión miocárdica, ¿sí? Entonces empezamos a comparar y miramos la angioplastia, ¿sí?, que es un vasito obstruido después de que le coloca el stent, ¿sí?, ya mejora la permeabilidad de la arteria y mejora la permeabilidad de acuerdo al grado de mejoría de perfusión. Aquí lo veíamos, por ejemplo, colocando un stent, ¿sí?, y vemos cómo esta perfusión perfunde, pero la perfusión es lenta. Eso es lo que llamamos el TIMI2, ¿sí? O idealmente sería que pase aquí el stent y ya perfunda con un flujo normal, que es lo que llamamos TIMI3. ¿Recuerdan que les hablé de eso, cierto? Sí, doctor. Listo. Entonces, ¿qué busca uno? Bueno, sobre la angioplastia o sobre los trombolíticos. Repermeabilizar la arteria. ¿Qué ventajas entonces tiene la angioplastia sobre los trombolíticos? ¿Sí? Que ofrece menor mortalidad. De hecho, previene 30 muertes por cada 1000 pacientes tratados dentro de las primeras 6 horas de inicio de los síntomas. Ofrece una menor tasa de reinfarto, menor incidencia de hemorragia intracerebral y una mejoría en la función ventricular, ¿sí? Esto, si ustedes están viendo la gráfica, esto es lo que llamamos un stent, se coloca un aparatico con una mallita que abre y permeabiliza la arteria. Pero bien, ¿la están viendo? Sí, doctor. Bueno, esas son ventajas, ¿cierto? Si uno mira acá, las ventajas de la PCI sobre las trombolisis, miren ustedes que hay menor riesgo de mortalidad, menor riesgo de reinfarto. Esa es la ventaja. Por eso es que eso es como primera instancia, ¿sí? Menor riesgo de mortalidad cuando lo comparo con político, ¿sí?, etc. Ahora, angioplasia coronaria, sí. De hecho, es superior a los trombolíticos, siempre y cuando cumpla dos condiciones: que el tiempo de implementación sea menor de 120 minutos, o sea, el paciente ingresa y en menos de 2 horas debe ya haber llegado a una sala de hemodinamia para hacerle la angioplastia, y que ese grupo de trabajo hemodinamista esté bien entrenado, ¿sí?, como también cuente con una buena institución, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hacemos angioplastia en forma preferencial, la hacemos en aquellos pacientes que presentan síntomas menor de 12 horas en un hospital que cumpla los requisitos para hacer esta angioplastia. Un paciente muy candidato para angioplastia es el paciente con shock cardiogénico o con KILIP-3, o con lo que hablamos la vez pasada en el ese binario, en el núcleo integrador, ¿sí? O en lo que discutimos la vez pasada. Era un paciente que describían como un shock cardiogénico, para mí era un KILIP-3 o lo que sea, pero este paciente se le colocó tenecteplasa. Este paciente no era para colocarle tenecteplasa, era un paciente porque los trombolíticos en estas situaciones, en pacientes con shock cardiogénico, los trombolíticos son muy decepcionantes. Que este paciente debió haberse inmediatamente pasado a una sala de hemodinámica. Es una indicación de la angioplastia coronaria, shock cardiogénico o KILIP-3. Otra indicación donde los firinolíticos estén contraindicados o que haya una presentación tardía, mayor de 3 horas de iniciados los síntomas, ¿sí? Después de 3 horas ya empieza a perder el efecto de los trombolíticos, ya lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora, ¿qué beneficios van a ofrecer los trombolíticos? Bueno, los trombolíticos son una importante estrategia de reperfusión. Eso cuando no hay disponibilidad de una ICP primaria, ¿sí? Eso es un beneficio. También reduce mortalidad, ¿sí? Etcétera. Eso es lo importante. ¿Qué ventaja tienen los trombolíticos sobre la angioplastia? Veamos algunos. ¿Sí? Disponibles universalmente, sí. La mayoría de los hospitales con un centro hospitalario contamos centros importantes, ¿no? Estos trombolíticos. No depende de expertos ni de centros de alta complejidad. De hecho, se puede colocar a nivel de la ambulancia, si está ya el centro especializado para eso. Inicia el tratamiento de forma rápida, ¿sí? Y como decía ahora, se puede administrar en forma prehospitalaria por personal preparado. Y el costo, pues, es menor comparando con la angioplastia, ¿sí? Pero ¿qué desventajas tienen estos trombolíticos? Bueno, no es aplicable para todos los pacientes. Pregunto de nuevo, si yo tengo un paciente con KILIP-3, shock cardiogénico, ¿está indicado el trombolítico? No, doctor. Eso, ese es, no se olvide eso. Eso fue algo que discutimos la vez pasada en ese seminario, porque pues en mi concepto no se había colocado trombolítico. Se utiliza solamente en un 35% de los pacientes con infarto, con elevaciones Z, no en todos los pacientes. Su uso está limitado a estados de inestabilidad, ¿sí? Hemodinámica, ¿sí? O sea, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, su uso es muy limitado. Si es un paciente inestable hemodinámicamente, shock cardiogénico, KILIP-3, no lo use. No es tan eficaz como la PCI primaria en infartos con elevación ST anterior, con infarto con ST previo, con bypass previo, etc. No es tan eficaz en paciente diabético, ¿sí? Se requiere más de 45 minutos para realizar, ¿sí?, la angiografía y demostrar permeabilidad de estas. De hecho, a los 40 minutos se visualiza si ha habido recanalización de la arteria responsable del infarto, ¿sí? Solo es efectiva en el 55-70% de los casos. Y digo la efectividad en cuanto a la permeabilidad de la arteria del timo, ¿sí? O sea que la permeabilidad coronaria temprana ocurre entre un 55-85%. Y solo un 50% logran un flujo TIMI normal, flujo TIMI 3. ¿Sí? Hay riesgo de reoclusión por ese estado de hipercoagulabilidad. Por eso es que hay que administrar junto al trombolítico que hay que administrarle. ¿Qué le administramos? Anticoagulantes. ¿Y qué otro? Antiagregantes. Antiagregantes. ¿Qué tipo de antiagregante? Yo le puedo colocar ticagrelor, prasugrel.
No solo se coloca clopidogrel y masasa. Eso, entonces el prasugrel y el triagrelor no están indicados como antiagregantes en terapia trombolítica. Solo ASA más clopidogrel, ¿cierto? Más la heparina que ya nombramos, ¿sí? Ok. Bueno, estamos hablando de desventajas, ¿cierto? Recuerde que hay riesgo de hemorragia intracraneana, que es menor, que está bajo, sí. Entonces, si uno mira aquí estos dos métodos, trombolisis y angioplasia, pues vemos que hay mayor disponibilidad comparándolo con la disponibilidad de la angioplastia. No todos los centros tienen eso, ¿sí? La probabilidad de hacer una repermeabilización con flujo TIMI3 es más o menos del 50%, se pueden reocluir estos trombos, el riesgo de hemorragia intracerebral ocurre, hay que tenerlo en cuenta, 1%. ¿Sí? Mientras que la angioplastia, el riesgo de hemorragia intracerebral es 10 veces menor, del 0.1%. Y comparen esta TIMI3 trombolisis versus angioplastia. TIMI3 54%, TIMI3 90%. ¿Sí? Hay grandes diferencias entre ellos. Cuando nos llega el paciente, ¿sí? Dentro de las primeras 3 horas de inicio de los síntomas, es cuando esos trombolíticos ofrecen mayor beneficio. Pasado este tiempo, ya el efecto, el beneficio empieza a disminuir. O sea que la trombolisis preferencial se debe hacer dentro de las primeras 3 horas de haber iniciado los síntomas, ¿sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, el tiempo máximo para la intervención, si el paciente debe ser remitido, ¿sí? O transferido a un centro hospitalario, debe ser de 90 minutos. ¿Cuál es el objetivo de administrar sustancias fibrinolíticas? ¿Cuál creen usted que es la función más? Lo que decíamos ahora, ¿los objetivos cuáles? Aumentar el flujo coronario o repermeabilizar la arteria, ¿cierto? Recanalizar esa arteria responsable del infarto de miocardio, la arteria obstruida, ¿cierto? ¿Qué más debo hacer? Reducir mortalidad, reinfarto y mejorar la función de ese ventrículo, la función del órgano afectado. Eso es lo que busca uno, los objetivos. ¿Sí? Entonces, cuando nos llega el paciente, como dicen las guías, síndrome coronario, entonces yo pregunto, me llega una ambulancia, yo me pregunto, ¿esto es un centro con ICP? ¿Centro que cuento con hemodinamia? De una. Entonces hago lo que ya decía ahorita. Tengo 120 minutos para trasladar a ese paciente y hacerle ICP. 2 horitas. ¿Sí? Ahora, no cuento con un centro con hemodinamia, entonces tengo la opción, trombolítico. ¿Sí? Y después de colocarle el trombolítico, ese paciente debe ser dirigido para hacerle una ICP, ¿sí? Que llamamos ICP de rescate. O sea que toda fibrinolisis debería ir seguida de una angioplastia de rescate, ¿sí? Por lo menos hacerle una angiografía de rutina, a ver cómo le fue. ¿Sí? Muy bien. Doctor, entonces, sí. Una pregunta, o sea que si digamos yo al paciente le hice la trombolisis, no sé, a las 2 horas y media. Después Sí. Igualmente que ya se han pasado. No, idealmente en las primeras 3 horas. ¿Sí? Sería como lo ideal. Me llega el paciente, tengo 3 horas para colocarle. De hecho, lo ideal sería en los primeros minutos. Si usted ya tiene el electrocardiograma, le llega el paciente, usted le toma un electro de entrada. Venga, yo le muestro aquí una grafiquita, ¿sí? La voy a mostrar. Me adelanto. ¿Sí? Eso. Le llega el paciente, ¿sí? Entonces, usted le llega de entrada, tomamos un electro, vea, en menos de 10 minutos usted debe tener un diagnóstico electrocardiográfico. Usted no espera ni troponina ni nada, usted le encontró y tiene supra de nivel de ST, todos los criterios son bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Y entonces usted dice, de entrada, tengo menos de 2 horas, ¿sí?
para hacerle estrategia de PCI. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, la estrategia de fibrinolisis, ¿sí? La hago inmediatamente, mire, tiempo máximo desde el diagnóstico de infarto e inicia un bolo de infusión de fibrinolisis. En 10 minutos usted dice, tengo un electro, no voy a poder hacerle una estrategia de PCI. Desde entrada le hago reperfusión farmacológica, que es lo que ya le voy a comentar. ¿Sí? Ah, listo, doctor. Y después de ahí, si se puede, se lleva la ICP. Para que Sí, le... claro. Entonces, esta es una estrategia de reperfusión. ¿Cuándo? Cuando no disponemos de la otra forma, que es la ICP, la intervención coronaria. ¿Sí? O no, que es que el doctor está ocupado, no sé qué, o no hay, listo. Entonces, inicio fibrinolítico. ¿Cuándo? En los primeros 10 minutos del primer contacto médico. ¿Ok? A usted le llegó, toma electro, esto es un infarto con elevación ST. Si tiene forma de pasarlo a PCI, lo hace. Si no, de entrada le pongo fibrinolítico. ¿Sí? O sea que el tiempo máximo, desde la entrada del paciente, tiempo puerta, hasta el diagnóstico son 10 minutos, que es el tiempo máximo del diagnóstico y el momento en que se inicia la infusión del fibrinolítico. Eso es lo ideal. Anteriormente, en las guías anteriores era de 30 minutos. Aquí se redujo a 10. Estas guías del 2017 dicen que ese tiempo se acortó de 30 minutos desde el momento que ingresa el paciente, ¿sí? Hasta que yo le pongo tiempo suficiente para usted hacer fibrinolisis. ¿Sí? Cuanto más tarde se presente el paciente, especialmente después de 3 horas, ¿sí? Más se debe considerar el traslado para ICP primaria. ¿Por qué? Porque ya empieza a perder beneficio el fibrinolítico. De hecho, dice, es que yo le quiero colocar fibrinolítico. Bueno, fibrinolítico usted lo puede recomendar hasta las primeras 12 horas de iniciado los síntomas. 12 horas. ¿Sí? Pero siempre piense en la posibilidad que entre más rápido lo coloque, mejor. ¿Sí? ¿Cuál es la meta? Aplicar este fármaco en los primeros 10 minutos. O sea, el momento en que ingresa el paciente. Esto es lo ideal, que es el tiempo puerta aguja menor de 10 minutos. ¿Sí? 10 minuticos. ¿Sí? Ahora, si ese paciente tarda todavía más, se puede esperar. Uno dice, no, yo puedo darle chance, hace 12 horas empezó. Bueno, sí. Pero si ese paciente ya tiene síntomas de más de 24 horas, no se administra tratamiento trombolítico. O sea que usted debe estar seguro cuánto es el tiempo de los síntomas de los pacientes. Esto es lo que dice las guías del 2017, el tiempo máximo de retraso, el de diagnóstico y el bolo de fibrinolisis se establece en los primeros 10 minutos. Idealmente, 10 minutos. Por eso es que habla esta guía. Esto, el tiempo disponible del diagnóstico, punto cero, hasta que se establece el catéter, ¿sí? En esos pacientes que se les va a hacer PCI, ¿sí? Es más o menos 2 horas, ¿sí? Y cuando uno habla de pues lo ideal es que el paciente tenga, digámoslo aquí, los primeros 10 minutos podemos colocar el fibrinolítico. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo la misma gráfica. ¿Sí? Miren acá. El reloj de la estrategia. Los primeros 10 minutos, vean aquí, 10 son esenciales. ¿Sí? Porque usted le ingresa al paciente y en los primeros 10 minutos debe decidir si se coloca un bolo de fibrinolítico. ¿Sí? O sea, después de 3 horas, después de 3 horitas, y hasta las 12 horas, ¿sí? Cuanto más tarde se presente el paciente, se debe considerar la estrategia de ICP primaria. Recuerde que el éxito de este tratamiento fibrinolítico empieza a disminuir después de que usted ha tardado 3 horas de haber iniciado los síntomas. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro. Observen que entre más temprano
yo inicio el tratamiento trombolítico, más vidas salvadas hay. En la primera hora puedo salvar 39 vidas por cada 1000 pacientes tratados. De 2 a 4 horas, 30 pacientes. De 4 a 6 horas, 27 pacientes. De 7 a 12 horas, que es el límite máximo, 21 horas salvadas por cada 1000 pacientes. Después de 12 horas ya lo que se pierde, lo que se gana es mínimo. O sea que entre más rápido, mejor. El tiempo, el músculo, y el músculo es vida. ¿Sí? O sea que entre más tarde yo en administrar el fármaco trombolítico, más riesgo tengo de aumentar la mortalidad. ¿Sí? Entonces, entre más rápido lo hagan, ¿sí? Las primeras 3, 4 litros, menos riesgo de mortalidad. ¿Sí? ¿Okay? Esa es la hipótesis de la administración rápida de un pirinolítico. Entre más temprano, ¿sí? Menor riesgo de mortalidad. Entre más tarde, mayor riesgo de mortalidad. ¿Quedó claro eso? ¿Cierto? ¿Aló? ¿Escucha? Sí, doctor. Ahora, ¿cómo seleccionar el pirinolítico? La pregunta es, ¿cuál ofrece más uno que otro? Básicamente, los pirinolíticos selectivos ofrecen más beneficio en aquel paciente que tiene más alto riesgo, sobre todo aquel paciente que tiene un infarto anterior asociado a bloqueo de ramo izquierdo, o en aquel paciente que tiene un infarto previo, o aquel paciente que tiene un infarto inferior complicado, por ejemplo, con compromiso del ventrículo derecho, etcétera, ¿sí? En aquel paciente que tiene menos de 75 años con bajo riesgo de sangrado. Y en aquel paciente que usó previamente, en los últimos 6 meses, una estreptoquinasa. Eso es el beneficio que mayor ofrecen los pirinos selectivos. Ahora, ¿cuándo podría ofrecer la estreptoquinasa, el pirino no selectivo, un mayor beneficio? En aquel paciente con infarto de cara inferior no complicado o infarto de cara inferior y en pacientes mayores de 75 años. Es un paciente mayor de 75 años con mayor riesgo de sangrado, etcétera, pues uno podría dar estreptoquinasa. Ofrece un mayor beneficio. ¿Qué me dicen las guías? Entonces, mire lo que está diciendo que una recomendación no va. Cuando la pirinolisis sea la estrategia de reperfusión, ya saben por qué, se recomienda iniciar ese tratamiento lo antes posible, una vez hecho el diagnóstico, y el diagnóstico es electrocardiográfico. Yo no puedo esperar una troponina para colocarle el pirinolítico. ¿Sí? El diagnóstico se habla en los primeros 10 minutos. ¿Sí? ¿Cuál de todos se recomienda más? Un fármaco específico de fibrina. ¿Sí? Las que yo nombré, Alteplase, Tenecteplase. ¿Sí? Y si se va a utilizar Tenecteplase en pacientes mayores de 35 años, use la dosis a la mitad. Agregado a eso, ¿qué le ponemos? Antiagregante, miren aquí. Antiagregante. ¿Cuál antiagregante? ASA. Y otro, clopidogrel. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo después? Miren, está indicado hasta 1 año después de haber colocado cefrinolítico o después de la ICP. ¿Y cuál anticoagulante? Ya habíamos dicho, enoxa, heparina, no fraccionada. Enoxa, ¿sí? Heparina no fraccionada, con el Tenaya. Muy bien. Contraindicaciones. No hay cambios respecto a las guías anteriores. Ustedes saben que hay una serie de contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Entre las contraindicaciones absolutas, les recuerdo que ustedes revisaron por allá, en hemorragia intracraneal previa, una ACV de origen desconocido, un ACV isquémico en los últimos 6 meses, una lesión del sistema central, una neoplasia, trauma, cirugía, hemorragia gastrointestinal en el último mes, un trastorno hemorrágico conocido, excluida por la menstruación, la disección aórtica,
paciente que se le va a realizar una punción no compresible o se le ha realizado en las últimas 24 horas, ¿sí? Como una punción lumbar, por ejemplo. Y hay una serie de contraindicaciones relativas. El ACV isquémico transitorio en los últimos 6 meses, el hecho de recibir tratamiento de anticoagulante oral es una contraindicación relativa, ¿sí? La gestación o la primera semana postparto, una hipertensión refractaria, de una presión sistólica menor de 180, una enfermedad hepática avanzada, la endocarditis infecciosa, las úlceras pépticas activas, la reanimación prolongada traumática y el uso de streptokinasa, ¿sí? Hacía más de 5 días o haber presentado reacción alérgica a este medicamento, sería una contraindicación específicamente para la streptokinasa. ¿Y cómo administramos estos fármacos? Bueno, ya veíamos, por ejemplo, empecemos de atrás para abajo. La TNF-deplasa se administra de acuerdo al peso del paciente. Recuerde que vienen ampollitas de 50 miligramos. Eso en pacientes que pesan más de 90 kilos. Pero de acuerdo al peso, la dosis varía de 30 a 50 miligramos. No olviden que si pesa, tiene más de 75 años, reducir la dosis a la mitad. De la que más usamos, la streptokinasa, 1,5 millones durante 1 hora, ¿sí? La alteplasa, básicamente, colocamos los 100 miligramos, colocamos un bolo inicial de 15 miligramos, luego colocamos lo que es 0,5 miligramos kilogramo durante 60 minutos, o sea, hasta 35 miligramos, o sea, complementamos la primera toalla. Y luego esto durante 1 horita y 30 minutos después continuamos, durante 30 minutos continuamos la otra frasquito de 50 miligramos, o sea que en total estamos colocándolo, administrándolo en 90 minutos, es lo que hacemos. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que ese paciente me hizo reperfusión? Los criterios de reperfusión. Pues hay criterios clínicos, electrocardiográficos y por biomarcadores. Dentro de los criterios clínicos tengo que el paciente mejora o desaparece el dolor, el reflejo de Sol-Harich que ya describí, ¿sí? Y hay criterios electrocardiográficos, una resolución del segmento ST rápidamente, la aparición temprana de la onda Q y arritmias de reperfusión, especialmente extrasístoles ventriculares y ritmo idioventricular acelerado. Y desde el punto de vista laboratorio, estos biomarcadores miocárdicos tienen un pico temprano, sobre todo el mayor criterio con el CKMB, que lleva rápidamente su pico. ¿Cuándo se hacen estos criterios? Se valoran a los 90 minutos de haber hecho la trombolisis. ¿Okay? Si a mí me llega un paciente con este ritmo, que es un ritmo idioventricular, no me debo asustar, no debo ponerle lidocaína ni cosas raras, está indicando éxito de reperfusión. La otra indicación de estos fármacos es en lo que llamamos el tromboembolismo, la enfermedad tromboembólica, que podría ser trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y específicamente en trombosis venosa profunda iliofemoral extensa. ¿Okay? Entonces, recuerden que tromboembolismo venoso indicaría dos conceptos, tromboembolismo y trombosis venosa profunda. Y específicamente hablamos de trombosis venosa profunda. Entonces hay diferentes manifestaciones de trombosis venosa profunda. Una de las manifestaciones más raras de las trombosis venosa profunda es esa trombosis masiva que puede reducir el drenaje venoso de una extremidad, ¿sí? Y comprometer el sistema venoso iliofemoral, que es lo que llamamos la flegmasia alba dolens. Y la otra es que puede comprometer, ¿sí?, el sistema venoso colateral y comprometer la vena ilíaca externa y común, que es lo que llamamos la flegmasia cerúlea dolens. Esta se caracteriza, la flegmasia alba, por edema, dolor, no hay cianosis y hay palidez cutánea. El manejo era como ya lo habíamos establecido previamente con esos anticoagulantes.
Pero esta flegmasia celular, que es una complicación muy rara, se acompaña de síndromes compartimentales, con incremento de presión hidrostática, con edema intersticial, ¿sí? Dolor, cianosis y riesgo de gangrena. Esta es la más grave de todas las complicaciones de la trombosis venosa profunda, el síndrome de Gregory, que es lo que llamamos la gangrena, que puede inducir gangrena venosa, la flegmasia cerúlea tonis. Entonces, ¿cuándo está indicado un trombolítico? En una trombosis venosa profunda, en este caso específicamente, cuando hay flegmasia cerúlea tonis, cuando hay un síndrome compartimental que compromete el riesgo arterial del paciente y puede inducir gangrena. De manera que, si yo tengo este caso, ¿sí? Entonces, este caso debe ser tratado con una desobstrucción del sistema venoso en forma agresiva. ¿Para qué? Para evitar su complicación, evitar la necrosis, preservar la función valvular, aliviar el dolor, salir de esa situación de riesgo vital y prevenir lo que más adelante llamamos, o lo que llaman síndrome post-levítico. Entonces, ¿qué técnicas hay que puedo usar? Colocar un catéter dentro de esa venita, ¿sí? De esas venas comprometidas, o sea, abordar el trombo, ¿sí? Directamente me meto sobre esas venas comprometidas, recuerden que es un compromiso de venas ilíacas, femorales, etcétera, y entonces efectúo una fibrinolisis química local. ¿Sí? ¿Cómo? Coteando, alistando el fibrinolítico mediante un goteo prolongado en forma directa dentro de ese trombo de la catéter. ¿Sí? O podría, en caso de que no se disponga de un servicio de cirugía vascular, podría administrar el fármaco directamente en una vena, ¿sí? O sea, una fibrinolisis sistémica. Pues aquí es un laboratorio de hemodinamia donde están colocando el trombolítico, el más indicado es el RTPA, ¿sí? Donde abordan la venita, van abordando la vena y están colocando en un goteo de infusión este RTPA promedio 0,5 miligramos hora, ¿sí? Dentro de ese trombo. ¿Qué se hace? Y en el caso del tromboembolismo pulmonar, ¿sí? En el caso del tromboembolismo pulmonar, entonces no olviden que cuando tengo un embolismo pulmonar debo estratificarlo. Esta es lo que ustedes han oído hablar por allá, no sé si han hablado de embolismo, no, estratificar la extensión clínica según los criterios americanos, y hablamos del tromboembolismo masivo o tromboembolismo submasivo, ¿sí? Es más frecuente pues, el tromboembolismo de bajo riesgo, pero estas son relativamente dos manifestaciones clínicas frecuentes. La primera es lo que llamamos el tromboembolismo que se acompaña en la estabilidad hemodinámica, ¿sí? Este tromboembolismo masivo, pues son estables hemodinámicamente, hay criterios para definirlos. Esos los americanos, entonces los europeos están hablando de tromboembolismo de riesgo alto, intermedio o bajo. Básicamente lo mismo. Cuando hablo de tromboembolismo masivo, estoy hablando de ese paciente que tiene tromboembolismo de riesgo alto. Y cuando hablo de tromboembolismo submasivo, estoy hablando de ese paciente con riesgo intermedio, sobre todo intermedio alto. Que hay criterios para clasificarlos, ya los habíamos establecido, ¿sí? Y estos criterios de estratificación de riesgo, me permite definir el riesgo de mortalidad. Si yo tengo un paciente con un embolismo pulmonar, ¿están indicados los trombolíticos? Sí, sobre todo en ese paciente con tromboembolismo de riesgo alto, o lo que dicen los americanos, tromboembolismo masivo. ¿Cuáles son los dos trombolíticos que se recomiendan mucho más? La alteplase y la streptokinasa, aunque también recomiendan la uroquinasa. Estos son los datos. Estos medicamentos se colocan de preferencia
En infusiones más cortas, 100 miligramos durante 2 horitas, el otro era hora y media, acuérdense, ¿sí? 100 miligramos, o sea, los 2 frasquitos. O si es estreptoquinasa, damos 250.000 como dosis de carga durante las 30 minutos y le seguimos una infusión de 100 unidades hora en las siguientes 12 a 24 horas. Esos son los dos que más se utilizan en el embolismo, ¿sí? Con las contraindicaciones que ustedes ya conocen, absolutas y relativas. Entonces, tengo el paciente con un tromboembolismo agudo. ¿Qué es lo que tengo que preguntarme? ¿Está inestable hemodinámicamente? ¿Tiene signos de inestabilidad? Pues estos pacientes tienen un riesgo muy alto de mortalidad. Y a esos pacientes que tienen tromboembolismo masivo, riesgo alto, que son los pacientes con inestabilidad hemodinámica, hay que ofrecerle trombolisis sistémica, o sea, que hacerle reperfusión, ¿sí? ¿Ok? Ahora, si tengo un paciente con riesgo, con tromboembolismo pulmonar alto, entonces, ¿qué tipo de terapia debo colocar? ¿Sí? Trombolítico primario. Se recomienda, ya habíamos hablado de la heparina y de todos los otros métodos que ya habíamos comentado. Entonces, ¿de preferencia cuál? Pues según las guías, de preferencia el alteplase, como ya dijimos las dosis. En riesgo alto, y lo dice aquí. Está recomendado la anticoagulación con heparina e iniciar seguidamente, inmediatamente, trombolítico sistémico. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Lo que ofrecen los trombolíticos, disminuir mortalidad y embolia recurrente en un 55%, ¿sí? Y hay algo muy interesante, y es que el mayor beneficio se obtiene cuando se inician las primeras 48 horas de haber iniciado el cuadro embólico. Incluso la trombolisis puede ser útil en pacientes que han tenido síntomas de embolia pulmonar durante los 7 a 14 días. ¿Alguna diferencia notan con el infarto de miocardio? Recuerden que el infarto de miocardio, ¿cuándo debemos iniciar el trombolítico? La ventana terapéutica estaría... 10 minutos, doctor. Sí, y lo máximo que uno podría ofrecer, dice uno, me voy hasta 3 horas, ¿cierto? Es lo que llama la ventana terapéutica, ¿sí? En cambio, miren se puede iniciar en las primeras 48 horas de haber iniciado los síntomas. Incluso puede ser útil en aquellos pacientes que sin síntomas de 7 a 14 días. Eso es una gran diferencia el trombolítico entre infarto y embolia. Yo puedo tener un paciente con síntomas que incluso han pasado 7 días hasta 14 días y el trombolítico ofrece buen beneficio. Una gran diferencia, ¿sí? O sea, a diferencia de los pacientes con infarto de miocardio, los pacientes con tromboembolismo, la trombolisis ha demostrado ser efectiva hasta 14 días, 7 a 14 días después de haber ocurrido el evento. Es lo que llaman algunos internistas ventana terapéutica, ¿sí? Si el riesgo es intermedio, y es un riesgo intermedio alto que ustedes ya conocen, es cuando esos pacientes que tienen estos criterios, que es lo que llaman los americanos tromboembolismo pulmonar masivo, pues también tienen alto riesgo de mortalidad. Y en esos pacientes podría ser útil un trombolítico de rescate. ¿Sí? Y aquí lo recomiendan como una recomendación 1B. En pacientes con riesgo intermedio alto se podría considerar la trombolisis. Pero en general no se recomienda su uso rutinario, exclusivamente en esos pacientes que tienen riesgo intermedio alto. ¿Sí? Y ahí lo comentan, ¿sí? Estamos hablando de tratamiento de repercusión, vean. Se recomienda el tratamiento trombolítico de rescate para aquellos pacientes que reciben tratamiento anticoagulante, ¿sí? Ya lo dijimos. Y que la trombolisis sistémica no se recomienda en general, no es de rutina, solo en caso de, como decíamos ahora, en caso de un paciente que tenga riesgo intermedio alto, lo que llaman antiguamente
o lo que llaman los americanos tromboembolismo submasivo. Entonces, en pacientes con tromboembolismo con riesgo intermedio alto, pues ellos ofrecen algo, reducen más los síntomas, después pueden resolver el coágulo, disminuyen la recurrencia del trombo, pero básicamente pues tiene mayor riesgo como de desventaja, ¿sí? Y que, como voy a comparar un estudio ahorita, pues la mejoría podría, inclusive cuando se compara con los trombolíticos, la mejoría es similar. El estudio Prieto, que es este que está aquí, se hizo en pacientes con riesgo alto, con lo que llaman trombosis submasiva, que se hizo en pacientes, mostró que el tratamiento trombolítico de riesgo intermedio alto sí previene descompensación hemodinámica, reduce el riesgo de mortalidad, pero aumenta el riesgo de hemorragia. Esto fue el estudio Prieto, que demostró lo siguiente. Sí, mostró, por ejemplo, la variable primaria, una reducción del 56% del combinado de mortalidad o descompensación hemodinámica a los 56 días, pero aumentó mucho el riesgo de mortalidad, ¿sí? El desangrado. De manera que, pues, como términos generales, no es que se recomiende rutina. Su mayor indicación de los trombolíticos en embolía pulmonar, que quede claro, ¿sí? En embolía pulmonar son los pacientes que tienen ¿qué? Riesgo alto. ¿Y cuáles trombolíticos? En dos. El RTPA. alteplasa y el streptocinasa. Correcto. Otra indicación, en trombosis arterial aguda de miembros inferiores. Otra indicación de los trombolíticos, en trombosis arterial aguda de miembros inferiores. Cuando uno tiene una trombosis arterial debe mirar si esa extremidad es viable, o sea, tiene sensibilidad y motilidad, que sea viable, véala aquí. A pesar de que tenga ausencia de pulso, que está cianótico, pálido, frío, cuidado, si ese paciente tiene una viabilidad amenazada, trastorno sensitivo, motor, ¿sí? Con un dolor que cada vez que cada vez se vuelve más intenso, ¿sí? Esos pacientes deben pasar a otro tipo de tratamiento. Uno puede ofrecer un trombolítico en aquellos pacientes que tienen isquemia arterial y ese miembro es viable, donde no haya peligro de amputación, ¿sí? Entonces, si se determina que esa extremidad es viable, la terapia trombolítica se considera como manejo inicial en estos pacientes. ¿Y cómo se coloca esa terapia trombolítica? Lo mismo, se debe canalizar, en este caso la arteria se canaliza, se abre y se administra directamente a través de un catéter el RTPA, ¿sí? Como decíamos ahora con el caso de la trombosis venosa profunda, alglemasia cerule, se coloca en promedio entre 0,5, 0,25 a 1 miligramo hora, ¿sí? ¿Okay? Con una dosis máxima promedio 40 o 50 gramos. Se puede poner hasta para el en ataque cerebrovascular isquémico, ¿sí? ¿Okay? O sea, lo que llamamos nosotros el infarto cerebral, que representa el 70% de los ACV en Colombia, ¿sí? Recuerden que el ACV es una de las, o sea, los accidentes cerebrovasculares ocupan el tercer lugar de mortalidad en Colombia de las enfermedades cardiovasculares. Pues cuando yo tengo un paciente que tiene una zona con un riesgo de un ACV isquémico, ¿sí? Entonces se puede recomendar como protocolo de manejo la administración intravenosa de RTPA para esos pacientes que tienen un ACV isquémico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque reducen el riesgo de mortalidad, etc. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que son candidatos? Aquellos pacientes que están cursando con un cuadro de 3 horas, ¿sí? O menos de evolución, ¿sí?
que tengan un TAC negativo para ACV hemorrágico, ¿sí? Y que tengan signos tempranos de infarto. Esa es la indicación de estos. Entonces, cuando pregunte, sí, un ACV isquémico, ¿se puede colocar trombolítico? Sí. ¿Cuál? RTPA. Lo ideal, las primeras 3 horas, descartando lógicamente que no sea un ACV hemorrágico. Y por último, estaría la indicación para el llamado derrame pleural, ¿sí? Derrame pleural trombolítico, ¿sí? Cuando hablamos de derrame pleural, hay derrames pleurales que son exudados, ¿sí? Que tienen origen, ¿sí? Sobre todo por derrame maligno, ¿sí? Aquí vemos que algunos derrames paraneumónicos, además de colocarle antibiótico, si está ese derrame paraneumónico complicado, una de las técnicas de manejo serían los fibrinolíticos, o sea que los fibrinolíticos tienen lugar en los derrames paraneumónicos complicados o en los derrames malignos, ¿sí? En esos pacientes que tienen derrames masivos, malignos, ¿sí? O sea ya sea por un derrame paraneumónico complicado, sea aceptado, lo cuidado, etcétera, los fibrinolíticos tienen una muy buena respuesta, ¿sí? Y se han indicado administrar cualquiera de estos, alteplasa, estreptokinasa o urokinasa. Si ustedes miran aquí, las dosis son muy pequeñas, miren aquí. Recuerda que vienen frascos de 100 miligramos, de 50 cada uno, y esta dosis de alteplasa sería 10 miligramos. Y se coloca instilado sobre el derrame pleural, o sea, destilado con 250 y se coloca cada 24 horas 100 miligramos. No es que se administre por vía intravenosa, se administra directamente se punciona y se coloca el pirinolítico localmente sobre la zona pleural cada 24 horas, ¿sí? O cada 6 días. Eso es lo que se hace. O la estreptokinasa también, 250.000 unidades. ¿Listo? Pues, opción de manejo de un paciente con derrame pleural complicado, septado, loculado, pirinolítico. Si el paciente tiene una isquemia arterial aguda, un ACV isquémico también. Si tiene una trombosis arterial, ¿yo le puedo colocar pirinolítico? Sí, siempre que demuestre que el miembro está viable, que eso lo habían dicho, hablado en semiología arterial, es un miembro viable. Bueno, si es un embolismo pulmonar, su principal indicación es riesgo alto, lo que llamamos trombosis, embolía pulmonar masiva, ¿sí? ¿Etcétera? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.